Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. El presidente Petro reacciona con un discurso incendiario, lleno de divisiones, hablando de golpe de Estado y convocando al petrismo, a sus militantes a la calle, porque según él, la investigación del Consejo Electoral es el primer paso para tumbarlo. En realidad, el presidente está sobredimensionando lo que es apenas una ponencia elaborada por dos magistrados, Ortiz liberal y Prada del Centro Democrático, una ponencia que todavía tiene que ser discutida por la sala plena de ese Consejo Electoral que no le gusta al presidente Petro, pero en donde hay tres integrantes de su pacto histórico: Alba Velázquez y Fabiola Márquez, ambas del pacto, y Cristian Quirós, que es de la Alianza Verde, que es un partido de gobierno. Es decir, estos tres magistrados del Consejo Electoral podrían bloquear la decisión que el presidente ve como un golpe de Estado. Lo que hay aquí es una decisión institucional tomada por un organismo que está en la Constitución, por unas personas elegidas legalmente. Claro que no le gustan al presidente Petro y ese es el problema. La decisión tendría, en caso de que vaya a ser tomada, tendría que ser tomada por 6 de 9 magistrados. Pero uno de los 9 se declaró impedido. Es decir, si los 3 amigos del presidente Petro votan en contra, no hay decisión. Y lo que es peor, en caso de que la hubiera, pasaría a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es cierto, en esto tiene razón el presidente, es la única que lo puede investigar y juzgar a él en el Congreso de Colombia. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este tema. Estamos lejos de lo que el presidente llama el golpe blando, que es una figura que él viene utilizando en todos sus discursos. Lo que encontraron los dos investigadores, Prada y Ortiz del Consejo Electoral, a quienes el presidente Petro llama con cajas destempladas vagabundos de la oligarquía, es que en la campaña del 2022 se excedieron, se volaron en más de 5.000 millones de pesos el límite de los gastos de campaña, porque no reportaron, entre otras cosas, ni los aportes de FECODE, que es, así sea de trabajadores, es una organización del sector privado que tiene una personería jurídica, o la USO, o los señores Sadi de Ibagué, que es la empresa de aviación que puso vuelos que costaron más de 1.000 millones de pesos. Ya les vamos a contar, es una ponencia larga, tiene 314 páginas y ha provocado en el presidente un discurso lleno de pasiones en tono de campaña desde Cartagena, diciendo que la democracia entró en emergencia, lo cual no es cierto. Investigaciones y ponencias como estas las ha habido antes y no han prosperado antes, porque los gobiernos tienen allí gente y las bloquean o pasa en la comisión de acusación. Y dice el presidente que se está abriendo una puerta para su permanencia en el poder. Este es el tema de fondo, que seguirá hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante irá Gustavo Petro. Es la puerta que está abriendo. Y remata ese discurso invitando una y otra vez al pueblo, a la calle, a respaldarlo y a rodear los centros de poder en Colombia, que no sé qué significa rodear centros de poder, pero ya pueden prever ustedes que habrá manifestaciones como las hubo alrededor de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenidos, el presidente está tocado por los escándalos en su gobierno, por el escándalo de corrupción. Este es uno nuevo. El presidente no se refirió en el discurso ni en Cartagena ni después en Santa Marta a lo que está pasando con el tema de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En las últimas horas se ha conocido la declaración del gerente de la campaña, Ricardo Roa, que hoy es el presidente de Ecopetrol, ante los investigadores de la comisión de acusación, reconociendo reuniones con FECODE y con la USO, pero dice que recibió la orden de recibir solamente platas legales y de no volarse los topes de campaña. Ambas cosas parecen no haber sucedido, según la ponencia del Consejo Nacional Electoral. Y les voy a contar de la otra decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ha llamado a rendir declaración al ministro del Interior y a quien hoy es jefe de inteligencia, Carlos Ramón González, que era el secretario general de la Presidencia de la República. Todos ellos, la consejera presidencial Sandra Ortiz, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, tendrán que ir a la Corte, que está investigando a los congresistas metidos en el escándalo de corrupción, pero por ahí derecho va a investigar a quienes no están aforados y que van a tener que contar
qué es lo que saben, lo que no saben alrededor del tema de la corrupción de esta semana. Entre otras cosas, los investigados Iván Name, Andrés Calle, de momento presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, que tendrán que conseguir abogado. Ayer fue el primer cara a cara de Sneider Pinilla con la Fiscalía, volvió a pedir perdón, pero anticipó que él no será el único eslabón de la cadena que cae en ese entramado de corrupción, que va a devolver plata, que lo lamenta mucho y que va a delatar a quienes participaron en todo ese entramado. Toda esta corrupción la sigue enredando el gobierno, los proyectos en el Congreso. Ayer, tanto en el Senado como en la Cámara, se desbarató el quórum para debatir y se aplazaron las sesiones. No se votó, por ejemplo, la ley que prohíbe las corridas de toros, así que estamos en la práctica, producto de los escándalos, en una parálisis del tema legislativo. Ya les voy a contar, porque por otro lado, una corte, la Corte Constitucional, le da otro golpe al gobierno, decidió tumbar el Ministerio de la Igualdad, del cual es ministra la vicepresidenta Francia Márquez, que tiene un presupuesto gigante, y ese es el tema. Una ley que fue creada, aprobada a finales del año 2022, recién llegado el gobierno, que fue tramitada y evacuada sin el respaldo fiscal del Ministerio de Hacienda. Nunca supimos cuánto iba a costar el Ministerio de la Igualdad y por eso ahora la Corte Constitucional lo tumba, aunque difiere la decisión a junio del 2026. Es decir, lo tumba, le da el golpe político al gobierno, pero al mismo tiempo le da el caramelo de que Francia Márquez va a poder ser ministra casi hasta el final del gobierno, caso en el cual tendrían que tramitar una ley si quieren que ese Ministerio de Igualdad, de momento que es un gran nido de burocracia, siga permanente en el tiempo. Tenemos muchas historias. Shakira acaba de ser salvada por el Ministerio de Hacienda, la salvó el Departamento de Justicia de España, que decidió archivar el caso por fraude fiscal que había contra nuestra Shakira, que es una buena noticia. Hablando de buenas noticias, les contaré también en segundos la reducción de la inflación en Colombia. 6-7, aquí estamos para acompañarlos desde Blue Radio. Hoy es jueves, es 9 de mayo, es el día de la Ascensión. Se traslada el festivo para el próximo lunes, que es Puente Emiliani. Enseguida, las noticias, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque 4 o 5 vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. De esta manera reaccionó el presidente de la República, Gustavo Petro, a la erradicación de la ponencia ante el Consejo Nacional Electoral, que pide formular cargos contra el presidente de la República, contra el gerente de su campaña, Ricardo Roa, por la violación de los topes electorales a la campaña de 2022. Dejó en claro hasta dónde está dispuesto a llegar. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré sin ningún temor. Y reiteró que el escenario de la protesta será la calle. Millones de colombianos tienen que salir a las calles, los invito, les solicito, independientemente de qué pase conmigo. El presidente Petro impartió la orden al Ejército y a la Policía Nacional de no levantar sus fusiles contra quienes salgan a manifestarse en favor del presidente. Todo soldado de la República, oficial, suboficial, debe saber que la orden del presidente de la República es que no deben levantar ningún fusil contra el pueblo de Colombia en su libre expresión y manifestación. Entre tanto, se conocieron aparte de la declaración que dio el exgerente de la campaña Petro Presidente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ante los investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Esa fue la segunda gran premisa de esta gerencia de campaña, el no permitir bajo ninguna circunstancia la violación de los montos establecidos en las circulares del Consejo Nacional Electoral. El abogado del presidente, Mauricio Pava. Los dos magistrados incurren en un error de juicio constitucional porque el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para investigar a un presidente en ejercicio. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. No se ve bien que quien está en la oposición abiertamente, quien ha sido dirigente político de la oposición, sea el que esté tomando este tipo de decisiones. El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Cuando se presentó la ñeñe política, los magistrados cerraron el caso, con la campaña financiada por Odebrecht también cerraron el caso, y ahora por una financiación de los maestros, supuesta financiación, pues ahí sí abren
una investigación. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Al presidente no le gusta que haya separación de poderes, al presidente no le gusta la administración de justicia, no le gusta nada. Alejandro Chacón, senador del Partido Liberal. Me parece que hace falta respeto institucional y es bueno la mesura, especialmente del presidente y de las ramas del poder público. Acompañado de su esquema de seguridad compuesto por 3 escoltas, una camioneta y un chaleco antibalas, llegó Sneider Pinilla a dar su versión de los hechos alrededor del escándalo por los carrotanques en La Guajira y otras irregularidades que se habrían presentado el año pasado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Este primer encuentro formal busca establecer un cronograma de actuaciones de cómo se van a entregar todas las pruebas que ha dicho tener Pinilla que afectarían a exmiembros del gobierno, pero también a congresistas. No es fácil hablar de las personas que están en la matriz de cooperación, pero voy a mantenerme firme hasta el final de los días para poder demostrar lo que estoy diciendo, que es la verdad, con hechos, con pruebas. Eso es lo que voy a hacer. Y a propósito de este escándalo, la Corte Suprema de Justicia citó a declarar al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, y al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, en medio de la indagación que adelanta por posible cohecho y enriquecimiento ilícito contra los presidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle. La Procuraduría realizó la inspección en las instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el procurador delegado para la Función Pública dijo estar preocupado porque esta entidad no tiene la información completa sobre los contratos que tienen que ver con la polémica de la presunta corrupción de los carrotanques. Habla Macio Melgoza, procurador delegado. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo no tiene una información consolidada sobre todo lo que tiene que ver con este escándalo. Porque si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos, sino que es que hemos creado una institución de cero. Y esto no es una tarea fácil. La Corte Constitucional tumbó la ley que creó el Ministerio de la Igualdad, tras encontrar que no hubo un análisis del impacto fiscal en el trámite en el Congreso de la República y además no hay suficiente claridad sobre las facultades extraordinarias otorgadas al presidente Gustavo Petro. Así las cosas, a partir del año 2026, esta cartera dejará de existir. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien fue la que interpuso la demanda ante la Corte Constitucional. 1.300.000 millones, de los cuales 900.000 millones eran para puestos para repartir. Y apenas 400.000 millones para la inversión que se necesita para los colombianos. Con una vergüenza, y es que en todo lo que llevan tratando de implementar, llevan un 1.6% de ejecución de ese presupuesto. El DANE entregó el informe del IPC anual en Colombia, afirmando que por 13 meses seguidos la inflación en el país sigue bajando y para el mes de abril se ubicó en el 7,16%. Al respecto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Nuevamente, un llamado al Banco de la República para ver de qué manera se puede acelerar la reducción de las tasas de intervención. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue citada por la Fiscalía a un interrogatorio, al parecer por haber usado cerca de 12.000 millones de pesos de la primera línea del Metro de Bogotá para financiar la campaña al Senado de su esposa y congresista del Partido Verde, Angélica Lozano, en el 2022. La cita quedó para el próximo 16 de mayo. Habla la senadora Angélica Lozano. Se robaron 6.000 millones de pesos para una campaña, para mi campaña, del Metro firmado, contratado por Enrique Peñalosa en el 2019. Así de absurda es la información. Muy molesto se mostró Diosdado Cabello cuando, leyendo algunos titulares de la prensa, se topó con una declaración del canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, donde señalaba que con la propuesta del presidente Petro se podría dar una transición en Venezuela. ¿En serio, señor canciller? ¿En verdad? ¿Quién lo mandó a usted a declarar eso? ¿Su presidente de Colombia o su presidente de Estados Unidos? ¿Para quién trabaja usted? Porque ¿quién le da derecho a usted a hablar de transición en Venezuela? ¿Quién lo ha autorizado a usted para hablar de transición en Venezuela? Aquí la única transición que viene es la transición al socialismo. Civiles han sido asesinados en Gaza como consecuencia de esas bombas. Se refiere el presidente de los Estados Unidos al armamento que ha estado enviando Israel y que promete retener si se meten en Rafah. Si van a Rafah, no voy a suministrarles las armas que han estado utilizando históricamente para lidiar con Rafah, para lidiar con las ciudades y con ese problema. Vamos a continuar asegurándonos de que Israel esté seguro en términos de domo de hierro, pero está mal el uso de esas bombas contra civiles. El Madrid venció 2-1 al Bayern Múnich y clasificó a la final de la Champions. El Real Madrid, en busca de la 15, enfrentará en Londres al Borussia Dortmund el próximo 1 de junio en la final de la Champions. En cuanto a la Copa Libertadores, Millonarios empató 1-1 con Bolívar y quedó en estado crítico en el torneo. Estás escuchando Blue Radio.